qué calorcito, qué vientecito. Sí. Aunque seguimos en invierno, pero nos está cambiando el clima. Pues bien, vamos a entrar en materia y antes de empezar a considerar la palabra del Señor, vamos a cerrar nuestros ojos y Padre, te rogamos que tu palabra, que nunca regresa vacía, siempre da fruto, que dé fruto en el corazón de cada uno de nosotros y en el corazón de cada uno de nuestros amigos y hermanos que nos escuchan a través de los medios electrónicos. Padre, que tu palabra dé fruto al 100% a través de cada uno de nosotros, te lo rogamos en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, pues el domingo pasado, los que aquí estuvimos, recordaremos que hablamos acerca de el hijo de la promesa y hablamos acerca de Isaac y hablamos acerca de Juan el Bautista, lo recordarán ustedes, y también hablamos acerca de Nicodemo. Y después hablamos acerca de cada uno de nosotros y entendimos y aprendimos que ninguno de nosotros ha nacido por accidente. Todos hemos nacido por la voluntad, por la misericordia de Dios. Y cada uno de los que hemos nacido al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo ha sido también por voluntad de Dios. Así es que, salud, ninguno de nosotros puede decir que haya nacido por accidente o por un error que cometieron sus papás, nada de eso. Todos nosotros somos hijos de la promesa y de la promesa de Dios para cada uno de nosotros, de que estamos destinados, tenemos el privilegio de ser sus hijos y sus hijas, hijos de Dios e hijas de Dios. Eso es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Pues bien, como ustedes recordarán, entonces la semana pasada, hablando de Juan el Bautista y de Nicodemo, yo creo que todos conocemos a estos dos personajes, a Juan el Bautista y a Nicodemo. Ahora quisiera empezar haciéndoles una pregunta. Para ustedes, ¿qué testimonio, según lo que aprendemos de la palabra de Dios, qué testimonio fue mayor, el de Juan o el de Nicodemo? ¿Qué me dicen? ¿Cuál testimonio fue más poderoso? ¿El de Juan el Bautista o el de Nicodemo? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? Yo también pienso que Juan. ¿Hay alguien que piense que Nicodemo? ¿Hans? ¿Los dos? Pues hay una diferencia en los testimonios, definitivamente. Puede ser que no nos vamos a poner de acuerdo en cuál es mayor, cuál testimonio es mayor, porque los dos dieron testimonio. Uno, porque ya desde el vientre de su madre había sido destinado para eso, y lo hizo muy bien. Y por el otro lado, un hombre de esos que en algún momento pensaron que habían nacido por accidente y que no habían nacido por accidente, porque también para él había una promesa, y que cuando vino a conocer al Señor Jesús, entonces también dio testimonio. Pareciera entonces que la naturaleza del Hijo de Dios, del Señor Jesús, de Isaac, de Juan, de Nicodemo y de ustedes y de mí, la naturaleza de los hijos y de las hijas de Dios es que después de que conocemos al Señor Jesús, entonces queremos hablar de Él. Es algo normal, es algo natural que queramos hablar de el Señor Jesús, y al hablar del Señor Jesús, entonces estamos dando testimonio.
El mensaje de este día se titula Testimonios de Poder. Testimonios de poder. Juan dio un testimonio que tuvo su impacto, tuvo su poder, tuvo sus resultados, y de igual manera así lo hizo Nicodemo. También dio testimonio y también tuvo un impacto y también dio resultados. Y todo aquel y toda aquella hijo, hija de Dios que conoce y que reconoce como Señor al Señor Jesucristo, que lo reconocemos como el Mesías, que lo reconocemos como el Salvador, lo natural, lo normal, lo lógico es que demos testimonio. Y ese testimonio ha de tener un impacto, ha de tener un poder y ha de tener un resultado. La semana pasada hablamos del capítulo 3 de Juan, del Evangelio de Juan. El día de hoy vamos a tratar, si el tiempo nos alcanza, para tratar el capítulo 4. Y para empezar, miren, a mí me llama mucho la atención este Evangelio de Juan, porque he buscado en todo el Evangelio y en ninguno de los capítulos, en ninguna de las palabras, encuentro la palabra fe. Son 2 letras, fe. ¿Qué es la fe? Esa palabrita no se menciona en todo el Evangelio de Juan. Sin embargo, es el Evangelio que más habla acerca de creer en el Hijo de Dios. Y entonces, si quisiera definir la fe, que es un concepto del cual no aparece en esas 2 letras en el Evangelio de Juan, yo lo quisiera definir con las palabras que lo definió el apóstol Juan, entonces diría que la fe es creer en el Hijo de Dios. Y entonces el verbo creer en el Evangelio de Juan aparece por todos lados. Entonces, en otras palabras, diríamos que la fe aparece implícitamente en el Evangelio por todos lados, pero no nos da esas 2 letras, F y E. Nos da el concepto, el significado de lo que es la fe, de acuerdo al apóstol Juan, que es creer en el Hijo de Dios. Y entonces, ahora, ¿Juan conoció al Hijo de Dios? Sí. ¿Y lo conoció bien? Sí. Y entonces su testimonio fue poderoso. Nicodemo, que tenía al principio temor, vergüenza y que se preocupaba de lo que pensaran de él, por lo menos tuvo el valor de acercarse al Señor Jesús y de conocerlo. Y después de que lo conoce, entonces él se convierte a un hijo de Dios por el conocimiento que alcanzó, por la luz que alcanzó de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces da testimonio de él, y su testimonio tiene un impacto y tiene poder. Ahora la pregunta es para nosotros. ¿Conocemos al Señor Jesús? Si lo conocemos, lo natural es que demos testimonio. Si creemos en el Señor Jesús, lo natural es que hablemos de él. Si no lo conozco, ni me interesa, ni me preocupa lo que piense, ni me preocupa lo que diga, ni me preocupan sus enseñanzas, y yo sigo caminando mi vida a como a mí se me antoja. Porque el ser hijo de Dios no es solamente decir, Señor Jesús, te acepto, ya eres mi Salvador, y yo sigo viviendo mi vida a mi manera. No, el ser hijo de Dios significa que yo escucho las palabras del Señor Jesús y después actúo a través de esas palabras del Señor Jesús. Otra cosa que me llama mucho la atención del Evangelio de Juan es en relación a la compasión. ¿Qué es la compasión? Compasión es así como compadecer. Es como tratar de evitar el sufrimiento de los demás. La empatía es ponerse uno en el lugar del otro.
Entonces, muchas veces decimos, es que tenemos que ser empáticos, o sea, ponernos en los zapatos del otro, tratar de entender al otro, pero hasta ahí llega la empatía. La compasión, el compadecerse, implica empatía, pero además el querer evitarle el sufrimiento a otra persona. Y yo me pongo a pensar y me pongo a imaginar cuando el Señor Jesús estaba siendo azotado, cuando estaba siendo golpeado, cuando lo escupían, cuando le estaban haciendo todo ese daño físico que él sufrió. Y lo hemos visto en las películas, y yo creo que las películas se quedan cortas. Su mirada, ¿qué decía su mirada? ¿Su mirada hablaba de coraje? No. Lo estaban golpeando. ¿A quién de nosotros que le den un golpe responde con una mirada que no sea de odio, de coraje, de rencor? Y siempre decimos, es que se lo merece por lo que me hizo. Y el Señor Jesús, seguramente él pensaba, estos se merecen morir. Pero a pesar de que el Señor Jesús estaba sintiendo ese dolor, no por eso respondió con miradas de odio, ni con miradas de coraje, ni con miradas de rencor. Su mirada era de compasión. Y cada vez que el Señor Jesús se acerca a alguien, lo mira con compasión. Así se acercó a Juan, así se acercó a Nicodemo, así se acercó a cada uno de aquellos con el que el Señor Jesús ha tenido un contacto. Entonces, miren, la compasión de Dios, la compasión del Padre, viene de su grande e infinito amor por el ser humano. Es decir, que Dios nos ama de una manera infinita. Y Dios, al ver nuestra desdicha, se compadeció, se apiadó de nosotros y mostró su empatía. ¿Cómo la mostró? ¿Cómo la demostró? Dando a su Hijo por nosotros. Dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Esto qué quiere decir? Dios no solamente sintió empatía hacia nosotros, no solamente se puso en nuestros zapatos, sino que además se dolió de nosotros y además quiso evitarnos el sufrimiento al cual estábamos destinados, y el único medio que encontró para evitarnos el sufrimiento al cual estábamos destinados fue entregar a su Hijo en la cruz por cada uno de nosotros. El Señor Jesús es la persona, la personificación. Él es la compasión, Él es la fuente de la compasión, porque aunque lo estaban hiriendo y le estaban haciendo daño y terminaron quitándole la vida, Él de todos modos seguía mirando a sus agresores con compasión. ¿Quién de nosotros miraría a un agresor con compasión? ¿Quién de nosotros vería con compasión a alguien que nos está haciendo daño, que nos está causando dolor? No hablo de que si hay razones o no hay razones, porque la verdad es que no había ninguna razón para lo que le hicieron al Señor Jesús. Sin embargo, aunque no había razones y aunque el Señor Jesús tenía toda la verdad, no por eso los odió, sino que los perdonó, se compadeció de ellos y quiso evitarles el sufrimiento y el dolor. Y así es el amor de Dios para cada uno de nosotros. El Señor Jesús es la compasión hecha persona. Y lo que aprendemos del Señor Jesús aquí en el Evangelio de Juan es que la compasión, el compadecernos, es una característica natural de los hijos de Dios. Si alguno de nosotros no siente compasión, entonces no somos hijos de Dios.
No les estoy preguntando si tienen ustedes o no tienen la razón. No les estoy diciendo que porque alguien tiene que vengarse o quiere hacerle daño o quiere estar odiando a alguien. No, 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 no. El Señor Jesús, a pesar de que estaban completamente errados, no los odió, los compadeció. Se puso en su lugar y quiso evitarles el sufrimiento. Y la verdad es que el Señor Jesús, cada vez que nos mira con compasión. Él quiere evitarnos el sufrimiento. A la compasión también se le llama lástima. Y el Señor Jesús, cada vez que nos mira con amor, siente nuestra pena, siente la calamidad que nos amenaza y siente lástima de nuestra debilidad humana y tiene misericordia de nosotros. Mire, aquí en Mateo, en el capítulo 18, en el verso 33, encontramos la parábola de los dos deudores. Y dice, Mateo 18, 33, dice: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Y esto pues son también palabras de el Padre Nuestro, porque en el Padre Nuestro dice que si nosotros no perdonamos, Dios no nos va a perdonar. Pero a nosotros nos gusta que Dios nos perdone, que Dios nos dé, que Dios nos bendiga, que Dios nos cuide y nos proteja. Pero nosotros perdonar, eso es otra cosa. Y ahí estamos yendo en contra de las palabras del Señor Jesús. Los soldados, los centuriones, todos los que escupieron y flagelaron al Señor Jesús, no tenían ninguna razón para hacerlo. Y sin embargo el Señor Jesús los miró con compasión. Y el Señor Jesús los perdonó. Y el Señor Jesús quiso evitarles el sufrimiento. Y la verdad es que nosotros cuando pecamos, cuando nosotros vamos en contra de las palabras del Señor Jesús, también estamos haciéndole daño al Señor Jesús. Al hombre Dios y al Dios hombre que nos ama de manera completa, total, absoluta e incondicional. Nosotros le estamos haciendo daño a Dios. ¿Y cuál es la respuesta del Señor Jesús? Una mirada de odio, de te voy a destruir. No, nos ve con compasión, nos ve con amor, nos ve con misericordia, nos ve con perdón y nos dice: tienes una nueva oportunidad. Miren, aquí en el capítulo 4 encontramos dos situaciones. La primera, hablando el Señor Jesús con la mujer samaritana. Y se nos narra toda una conversación dispareja que tuvieron, porque ella estaba mirando el pozo de agua y el Señor Jesús le estaba hablando acerca del agua espiritual, de la vida espiritual. Pero a la hora que imaginamos la situación en el desierto, en que el Señor Jesús está ahí junto al pozo y llega la mujer samaritana, lo primero que hizo el Señor Jesús fue mirar a la mujer con empatía y mirarla con compasión. Esa mujer, y esta es otra de las características que a mí me golpean mucho en el alma cuando pienso en las cosas, en la forma del Señor Jesús para aproximarse a la persona. Cuando la mujer llegó al pozo, el Señor Jesús, ¿ustedes creen que sabía quién era? Sí sabía. ¿Y ustedes creen que el Señor Jesús sabía a lo que se dedicaba? Claro que sí. Y a la hora que la ve, ¿qué le dice? ¡Eres una prostituta! No, no, de ninguna manera. También encontramos
en la segunda parte del capítulo al Señor Jesús, que tiene un encuentro con un noble, con un hombre que trabajaba para el gobierno, y a la hora que lo ve el Señor Jesús, no le dijo, tú eres un incrédulo. No. En cada situación y en cada circunstancia, cuando el Señor Jesús mira a alguien, nos mira con compasión, nos mira con amor, nos mira con perdón. El Señor Jesús no juzga a las personas. ¿Por qué nosotros tenemos que estar juzgando a la gente? Es que es un borracho, es que es un mujeriego, es que es esto, es que es lo otro, es que es aquello. Y esa es nuestra forma de ser, esa es nuestra forma humana, natural. Y nos alegramos y nos gozamos cuando encontramos a alguien, a una mujer que es de mala fama y es una prostituta. Y órale, ahí te va tu etiqueta y póntela y pégatela y que no se te olvide. Y yo no soy eso. Yo sí estoy limpio. El Señor Jesús no hace eso. Ni con los que lo golpearon, ni con los que lo escupieron, ni con los que le hicieron daño, con nadie. El Señor Jesús ve que viene la mujer y entonces la mira con compasión, la mira con amor, la mira con ternura. Si en este día lo único que pudiéramos recordar es que el Señor Jesús a todos nos mira con ternura, con compasión, si eso es lo único que pudiéramos aprender, sería una gran bendición y sería una vida diferente para nosotros. No juzguemos como el Señor Jesús no juzga. Amemos a las personas. Sintamos su dolor, sintamos su desdicha, sintamos el castigo al cual están ellos esperando por lo que han hecho. Pero el Señor Jesús, a la hora que ve a la mujer samaritana, ahí déjalo, mija, ahí déjalo. A la hora que el Señor Jesús ve a la mujer samaritana, lo primero que hace, en lugar de decirle eres una prostituta, eres una adúltera, eres una cualquiera, en lugar de decir eso, el Señor Jesús con su amor le dice en Juan 4:10, el Señor le respondió y le dijo, si conocieras el regalo que Dios tiene para ti y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. El ser positivos nos resulta bien difícil, mis hermanos. Todos somos iguales y todos estamos cortados con la misma tijera en ese aspecto, porque a la hora que nosotros vemos a alguien que es malo, que es asesino, que es ladrón, inmediatamente lo primero que hacemos es etiquetarlo. Pero el Señor Jesús no. El Señor Jesús lo primero que hace es ofrecernos el regalo que Dios tiene para nosotros. Eso fue lo primero. En otras palabras, ¿qué es lo que le está diciendo el Señor Jesús? No importa lo que hayas hecho, no importa lo que seas, no importa tus intereses, no importa lo que has vivido, no importa nada. Lo que importa es el regalo que Dios tiene para ti. Cuando el Señor Jesús nos mira, en este momento el Señor nos está mirando. Dice, si tú has sido esto, has sido lo otro, has sido aquello, yo no soy el que te lo va a decir. No tengo ninguna necesidad de decírtelo, porque al decírtelo no voy a hacerte ningún bien. Mejor mira que Dios tiene un regalo para ti. Y en este día el Señor Jesús tiene un regalo para cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor. Y entonces, sin decirle lo que ella era, sin ponerle sustantivos ni adjetivos, el Señor Jesús llega hasta el fondo de su corazón y toca su llaga. Y entonces esta mujer
reconoce, pero de inmediato, quién es el Señor Jesús. Dice aquí en el verso 4:29, capítulo 4, verso 29, les dice: vengan, vean un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿Y el Señor Jesús le había dicho todo lo que había hecho? No, solamente le dijo: has tenido 5 y el que ahorita tienes no es. Pero ahí en ningún momento se escucha que el Señor Jesús la llame: eres una mujer cualquiera. Eres una mujer que no merece el perdón de Dios. No, el Señor Jesús la miró con compasión, la amó, la perdonó. El Señor Jesús le dio una nueva oportunidad. Y así el Señor Jesús a cada uno de nosotros nos da una nueva oportunidad. ¿Qué importa lo que haya pasado ayer? ¿Qué importa si ayer fuimos incrédulos, si fuimos majaderos, si fuimos, hicimos, deshicimos, si fuimos lo peor? Dice José, fui de todo y sin medida, pero dice el Señor Jesús: a mí no me interesa eso. Yo tengo un regalo para ti en este día y te voy a hacer una nueva persona. Pues total que la mujer habló con el Señor Jesús le dio el regalo que tenía para ella, la mujer tomó el regalo y después viene ella y habla del Señor Jesús. ¿Y qué fue lo que habló? Capítulo 4, verso 39 dice: muchos de los samaritanos de aquella ciudad, ¿qué? Creyeron, tuvieron fe, vinieron al conocimiento por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Verso 40, entonces vinieron los samaritanos a él, al Señor Jesús, y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días, y creyeron muchos más por la palabra del Señor. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente porque tú nos dijiste, o sea, tu testimonio es bueno, pero ahora también porque nosotros hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo y este es el Cristo. ¿Cómo aceptamos al Señor Jesús en nuestra vida? Creyendo en Él, escuchándolo, obedeciéndolo. Esta es la forma en que cada uno de nosotros mostramos que el Señor Jesús vive en nosotros. No es solamente por decir: te acepto en mi corazón, amén, y ya me voy a hacer mi vida como a mí se me pegue la gana. Eso no es ser hijo de Dios. Eso es un engaño. Pero si yo vengo y le digo: Señor, te acepto en mi corazón y de aquí en adelante tú eres el que manda, tú eres el que sabe y yo soy el que hace de acuerdo a tu voluntad, entonces ahora sí estoy mostrando que soy un verdadero hijo de Dios. Miren, en la segunda parte encontramos aquí en el capítulo 4 que Jesús sana al hijo de un noble, y era un oficial del rey. Y este hombre, hasta pienso que se parece a mí, y pienso que se parece a alguno de ustedes, porque este hombre sabía que Jesús tenía un poder sobrenatural. Fíjense, él reconocía que Jesús tenía un poder sobrenatural, pero no sabía hasta dónde llegaba ese poder. Y tampoco sabía que su poder trasciende al cuerpo físico. Entonces, este hombre, empleado del rey, sabía que Jesús era poderoso, por un lado, pero por el otro lado, él creía que su poder se restringía a su presencia física. Y muchas veces nosotros creemos en Jesús, pero no sabemos qué tan poderoso es. Y como no sabemos qué tan poderoso es, entonces creemos que su poder es limitado. Y cuando nosotros creemos que su poder es limitado, nosotros estamos cerrando las puertas del creer, estamos cerrando las puertas de la fe y estamos cerrando las puertas para que Dios obre en nuestra vida.
¿Por qué? Porque nuestro conocimiento nos lleva a una incredulidad parcial, a un creer a medias. Yo le creo al Señor Jesús en todo lo que dice, pero eso está bien para ellos. Yo por mi parte voy a hacer esto. Entonces le damos prioridad a nuestro pensamiento, a nuestro criterio, a nuestras ideas y hacemos finalmente lo que a nosotros se nos antoja, que nadie nos lo va a impedir, porque el Señor Jesús no nos va a obligar. Pero cuando nosotros creemos que Él verdaderamente es infinito, que Él verdaderamente es eterno, que Él verdaderamente está en todos lados y en todo momento, en ese momento, ahora sí podemos hablar de que somos unos verdaderos hijos de Dios. Miren lo que pasó con este hombre que creía de manera parcial en el Señor Jesús. Él pensaba que era necesario que el Señor Jesús fuera a su casa. Dice el verso 47. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Y entonces el Señor Jesús le contesta y otra vez el Señor Jesús ve a este hombre con compasión y quiere evitarle el sufrimiento, pero también quiere que venga al pleno conocimiento de Dios. Y por eso es que le dice, verso 48, si no ves señales y prodigios, no vas a creer. O sea, ¿qué le está diciendo el Señor Jesús? Le está diciendo, yo soy el Hijo de Dios, yo soy tu sanador y mi palabra es suficiente para sanar. Y él pensaba que a fuerzas tenía que ir el Señor Jesús a pararse en su casa y a tocar a su hija para que el hijo sanara. Pero la verdad es que el Señor Jesús es poderoso y su poder trasciende a su presencia física. Y tan su poder trasciende a su presencia física que Él está aquí y ahora y está en nuestro corazón. Si nosotros no podemos creer de esta forma en Él, entonces tampoco podemos decir que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque estamos nosotros formando un Jesús a nuestra propia imagen y a lo que a nosotros nos conviene. Y el Señor quiere ser pleno, eterno, absoluto, infinito, infinitamente compasivo, infinitamente amoroso para cada uno de nosotros. Bien, pues miren, aquí en el verso 53 dice el padre, hablando del empleado del gobierno, el empleado del rey, dice el padre entonces entendió que en aquella hora era la hora en que Jesús había dicho, tu hijo vive, y él creyó y toda su casa. Cuando el Señor Jesús le dice, mira, yo no necesito ir a pararme allá, yo no necesito ir a tocar con mi mano, porque con mi palabra yo sano, porque con mi palabra yo doy vida, porque con mi palabra las cosas, el mundo se mueve. Y entonces le dice, ve a tu casa, tu hijo ya está sano. Y entonces él se va a su casa y todavía se fue a su casa con la duda, ¿será o no será? Iba deshojando la margarita, ¿me quiere? No me quiere. Y casi siempre que deshojamos la margarita terminamos en que no nos quieren. Pero en esta ocasión este hombre que iba deshojando su margarita espiritual decía, ¿me hizo el milagro? No me lo hizo. ¿Me hizo el milagro? No me lo hizo. Me hizo. Aún después de la palabra del Señor Jesús, él todavía siguió con sus dudas. Y se fue caminando a su casa con sus dudas. Y cuando vienen a su encuentro, sus empleados, y le dicen, Señor, tu hijo vive. Y él dice, ay, ¿a poco? Y le dicen, sí, ayer a la 1:00 p.m. con 5 minutos sanó. Y él dice, a la 1:05 p.m. el Señor Jesús me dijo, tu hijo está sano. Y entonces él dijo, este hombre es eterno,
este hombre es poderoso, este hombre su palabra vale, este hombre su palabra sana, Él es el Hijo de Dios. Y entonces vino al pleno, al verdadero conocimiento del Señor Jesús, y entonces les dijo a todos: hey, esposa, ven para acá, hijos, vengan para acá, vengan papás, vengan tíos, vengan abuelitos. ¿Qué creen? Este hombre es Jesús, Él es el Mesías, Él es el Señor, Él es nuestro Salvador, Él es el que nos quiere evitar el sufrimiento. Y por su testimonio, muchos creyeron. La pregunta es: ¿qué decir de nuestro testimonio? ¿Qué decir de lo que nosotros hablamos? He conocido a algunos hermanos que difícilmente se quieren hacer llamar hermanos. He conocido hermanos que difícilmente les cuesta trabajo mencionar el nombre de Jesús, el nombre del Mesías, el Salvador. Mucho menos decir mi Jesús. Pero se sienten cristianos. Y si no somos capaces de dar testimonio, entonces tenemos que cuestionarnos hacia atrás si verdaderamente conocemos al verdadero Señor Jesús. Afortunadamente, no conozco yo sus vidas, ni conozco sus mentes, ni sus corazones. El único que los conoce es el Señor. Muchas veces ni nosotros los conocemos, pero el Señor Jesús sí sabe. Y el Señor está aquí y está ahora, y Él nos mira con compasión. Y Él no nos está juzgando. Que si fui irresponsable, que si fui esto, que si fui lo otro, que si fui aquello. Que al Señor Jesús eso no le interesa. Al Señor Jesús no le interesa lo que hayamos ido atrás. Al Señor Jesús lo que le interesa es lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Porque Él tiene una nueva vida para nosotros. Porque Él tiene una mejor idea de cómo conducirnos en la vida. Y si nosotros atendemos y hacemos caso a sus palabras, la vida nos va a cambiar. Y no solamente a nosotros como personas, sino también a todos los de nuestra casa. El Señor quiere darnos una nueva vida, una nueva oportunidad. Olvidemos lo que quedó atrás. Vamos a orar. Señor Jesús, la verdad es que sabemos que tú eres poderosísimo. Sabemos que tú eres el Creador. Sabemos que por ti cada uno de nosotros hemos sido formados y por ti existimos, y por ti es que en este momento aún late nuestro corazón. Sabemos que todo es a causa de ti, mi Señor. Y en este día y a esta hora, enséñanos, Señor, para ver a los demás con compasión como tú los miras. Nos gusta ponerle adjetivos a la gente, sobre todo cuando son feos. Nos gusta ponerle sustantivos, sobre todo cuando son feos. Pero Señor, yo te ruego que en este día y a esta hora transformes nuestro corazón, transformes nuestros pensamientos, para que así como tú miraste con compasión a los que te estaban flagelando, también así nosotros miremos con compasión a aquellos que están sufriendo, a aquellos que van por la senda equivocada, y que en lugar de pedir castigo de Dios para ellos, que pidamos compasión, y que también nosotros, Señor, seamos medios para evitar el sufrimiento a los otros, así como nuestro Señor Jesús hace. Señor Jesús, te damos gracias porque en este día y a esta hora tú nos das una nueva oportunidad. Gracias porque para ti nuestro pasado no importa, sino para ti importa lo que seremos de aquí en adelante al darte el trono de nuestro corazón, al darte la prioridad en nuestros pensamientos. Padre, bendice a cada uno de tus hijos aquí
y que tu palabra dé fruto en su vida diaria. Te lo ruego en el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor les bendiga.